you, Lord, I am set apart. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Your great love shows me how to live. You forgave me so that I forgive. You died for us and then rose from the grave. Our God and King is strong and mighty to save. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Vamos, el Señor les bendiga. Empieza a avanzar el tiempo de cada etapa. Yo me imagino al pueblo de Egipto sufriendo las plagas. ¿Duraban mucho? Bueno, en Egipto creo que eran más cortitas que la que nosotros llevamos. La de nosotros ya casi va a durar 2 años, ¿no? Pero va a pasar. Todo va a terminar trascendiendo, como el Apocalipsis nos muestra. Lo más preciso para nuestras vidas debe de ser, y nosotros, ¿verdad? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Cómo viene a mi mente el mensaje de esos 8 días? ¿Y si no? No sé si el pastor lo vaya a abordar, pero Dios tiene su y si no. Pero Satanás también nos da su y si no. Y si no, te vas a condenar y te va a pasar esto. No. Dios piensa, y si no llegaste a la madurez, bueno, pues tienes oportunidad de esforzarte y avanzar. Creo que la única parte donde no hay muchos remedios y si no hacemos nada. Estemos de pie, amados. Oremos al Señor y busquemos su rostro para atraer su presencia. Padre, gracias porque qué hermosa palabra nos diste, Señor, hace 8 días, donde tu carácter bueno y solo bueno, lo único que espera es que nosotros respondamos, que dejemos nuestra actitud pasiva, indiferente, nuestra frialdad, nuestro tiempo de cualquier otra forma, Señor, de no avanzar con todas nuestras fuerzas en la dirección correcta. Permítenos en esta mañana disponer nuestros corazones para cantar, alabarte y estar preparados para traer tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Es cosa buena darte gracias, oh Señor, es cosa buena darte gracias, oh Señor, y a su nombre cantar salmo, oh Altísimo. Es cosa buena darte gracias, oh Señor, es cosa buena darte gracias, oh Señor, y a su nombre cantar salmo, oh Altísimo. Demos gracias al Señor, oh, demos gracias al Señor.
Señor, tómame, transforma mi corazón. Establece tu reino en mí. Solo viviré por el poder de la cruz y cantaré, sí cantaré la victoria en el Señor.
Así es, Señor. Al final de todos los días, sea que el débil venza, o sea que el fuerte no tenga fuerzas, será solamente tú el que recibirá la gloria. Solamente tú el que será el Señor de todas las cosas. Padre, qué gracia tan hermosa tener un Dios bueno que solamente está esperando que nosotros vayamos en pos de ti y que podamos decirte, Señor, que eres tú el único que nos puede llevar a la paz en medio de la abundancia, de la escasez y de la tormenta, Señor. Gloria sea tu nombre. Aleluya. Oh
siempre por mí tú esperas, abrigo encuentro en ti, oh de corazón te adoro y ante ti canto así, pues solo tú mereces gloria, solo tú adoración. Padre, a ti reverencia, deseamos hoy tu rostro ver, pues solo tú mereces gloria, solo tu adoración. Padre, te amamos y adoramos a tus pies. Padre, te amamos y adoramos a tus pies. Padre, te amamos y adoramos a tus pies. Por la gloria de tu nombre eres hermoso, por la gracia que hay en ti Dios te exaltó, y por tu nombre que es eterno y poderoso, Dios te coronó por la gloria de tu nombre eres hermoso, por la gracia que hay en ti Dios te exaltó,
Santo, santo, santo eres tú. 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 Oh Señor, es real por esa gloria, Señor. Eres tan hermoso, eres tan santo que es corto nuestro entendimiento para poder experimentar esa belleza y esa santidad en nuestras vidas. Por eso la gloria será sobre todo nombre y será solamente para ti, oh Jesús. Solo queremos ser compartidos de tu gloria mientras tú hablas a través de tu siervo y nos hablas de tu palabra, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a oración. Amados hermanos, es un gozo el poder estar con todos ustedes, verles, ver caras nuevas que no había visto en algún tiempo, también me da mucho gusto y espero seguir viendo caras nuevas pronto. Bienvenidos a todos. Antes de iniciar esta mañana, hermanos, me gustaría recordar lo que sucedió esta semana. No sé si alguien pudo ver el eclipse que hubo esta semana pasada. Yo lo vi en la televisión porque como era muy de madrugada y hace mucho frío, pero interesante las sucediendo y que están por suceder. El Señor dijo que Él nos dejó a las lumbreras por señales en Génesis, así que cada cosa que suceda con las lumbreras en nuestro planeta y en nuestro tiempo debemos de estar atentos. El eclipse que tuvimos sucede cada 2 años, el que tuvimos esta semana, pero en este año que cumplió, o que casi cae en el cumpleaños del pueblo de Israel, fue muy, muy simbólico. Entonces, no me gusta meterme en cosas que no tengo yo la certeza y la seguridad, pero es interesante tomarlas en cuenta. Y me gustaría que me acompañen esta mañana al Salmo 73, hermano. Hoy vamos a leer muchos versículos y vamos a orar para que el Señor nos pueda hablar por medio de cada uno de ellos. Salmo 73. Una constante en estos días, en estos años y lo que hemos estado viviendo es ¿por qué? He escuchado esa pregunta muchas veces y quiero serles sinceros, yo mismo me he hecho esa pregunta este año. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tuvimos que pasar por ciertas situaciones? Y hoy me gustaría ver en la Escritura un personaje que pasó por algo similar y preguntó ¿por qué?
Yo sé que es una pregunta que yo les he dicho, no preguntemos por qué, sino para qué, pero a veces es válido hacernos esas preguntas, hermanos. Estaba leyendo yo esta semana un libro que se llama Cuando Dios permite lo que no imaginamos, cuando pasa lo imposible, cuando suceden cosas que preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Y hoy este salmo nos va a ayudar a entender esto. Y me gustaría, vamos a leerlos verso a verso, porque vamos a leer todo el salmo. Así que yo voy a leer el versículo 1, ustedes leen el 2, y así nos vamos a ir hasta que terminemos el salmo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Leamos juntos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este salmo es como esas películas que a veces vemos, que te cuentan el final primero y después te cuentan la historia. No sé si han visto algún día una serie, una película así, ¿verdad? Pero primero, la primera escena te pasa en el final y después te pasan toda la historia de la película. Este salmo es así. Fíjense cómo inicia este salmo en el versículo 1. Y el salmo inicia diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero ¿para quiénes? Para los limpios de corazón. Ahora, ¿quién escribe este salmo? Si ven en sus Biblias el título, ¿quién lo escribe? Asaf. ¿Y por qué quise tocar este salmo en esta mañana, hermanos? Hace 8 días vimos un tema donde les dije una frase que les dije, llévense esa frase en su corazón. Y esa frase fue, ¿y si no? Porque a veces en nuestra vida nosotros tenemos expectativas y tenemos cosas que nosotros planeamos, esperamos. Y si no sucede eso, puede que nuestra vida entre en conflictos, en turbación, que entre en desesperación y uno se empieza a desanimar. Y hoy quiero mostrarles a un personaje de hueso y carne que existió, que vivió, que era cristiano, que iba a la iglesia, que era fiel.
y que pasó por una circunstancia así. ¿Y este Asaf quién era? Quiero que me acompañen. Tenemos algunos versículos en Primera de Crónicas que nos dan una idea de quién era Asaf. Primera de Crónicas 16:7 dice que en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Asaf era uno de los músicos principales que ministraba, ¿saben dónde? No al pueblo, hermanos. Asaf estaba delante del arca del pacto ministrando a Dios. Porque David se había dado cuenta que si él ministraba a Dios, Dios se encargaba después de ministrar al pueblo. Así que Asaf no era cualquier persona, era uno de los líderes principales de alabanza. Generalmente David escribía los salmos y Asaf era uno de los que le ponía música a esos salmos. No solamente eso, mire, vamos a ver Crónicas 16:37, dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová Asaf y sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Así que Asaf era uno de los que estaban en los roles, había alabanza 24 horas. Imagínense que aquí dejáramos la iglesia abierta 24 horas y nos pusiéramos a rolar turnos y decir, hermano Pepe va a estar de 2 de la mañana a 6 de la mañana, pues tú te levantas temprano, hermano. Y luego hermano Abel de 6 de la mañana a 12 y así. Había roles de 6 horas en los que todo el día estaban alabando al Señor. Y fíjense qué sucedía. Vamos al versículo 30 de 2 de Crónicas 29. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran a Jehová con las palabras de David y de Asaf. Y ahí nos da otra característica de Asaf, que era vidente. ¿Qué significa vidente? Profeta, que veía cosas. ¿Se imaginan a Asaf alabando al Señor y viendo lo que sucedía ahí? Viendo la nube que bajaba sobre el arca del pacto. Y hermanos, Asaf era alguien que conocía la gloria de Dios. Dice mi papá, no era cualquier hijo de vecina Asaf. Era alguien que conocía la presencia de Dios, que sabía que era alabar al Señor, que conocía, era un levita además. Acuérdense que los levitas no tenían herencia. ¿Quién era su herencia? Dios era su herencia. Hay otro versículo que dice que Asaf era una persona que tenía ojos abiertos, veía visiones. No en vano, Asaf escribió del Salmo 73 en adelante los siguientes 10 salmos. Y Asaf nos empieza aquí a contar entonces en el capítulo 73 una historia. Y nos empieza diciendo, les voy a contar el final de la historia. Y esa es que Dios es bueno. Y yo quiero iniciar esta mañana para dejarles eso grabado en su corazón y en mi corazón. Dios es bueno. Y cada que en mi vida, hermanos, sucede una cosa difícil o hemos pasado por pruebas, y si notaron en los funerales que yo presidí en este año, yo inicié con esa frase cada uno de ellos. Dios es bueno. Y cuando me presenté aquí el domingo después de esos funerales, fue la primera frase que dije. Dios es bueno. Porque ¿saben qué? Hay una lucha, hermanos, en nuestra mente que desde el Edén hasta hoy se sigue librando. El enemigo de nuestras almas nos quiere mostrar que Dios no es bueno. Pero Dios, en su esencia, nos quiere mostrar que Él es bueno y solo bueno. Y Asaf inicia así este salmo. Él nos dice, miren, Dios es bueno. Pero les quiero contar la historia de cómo llegué a esa conclusión, va a decir Asaf. Así que vamos al siguiente versículo. En cuanto a mí, dice el versículo 2, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. En otras palabras, aquí Asaf está diciendo, miren, casi pierdo la dirección, casi me deslizo, casi me resbalo. Y a veces, hermanos, en nuestras vidas pasamos por situaciones y circunstancias donde así nos sentimos. O yo no sé ustedes, o tal vez ustedes son súper cristianos, súper poderosos, pero hay ocasiones en nuestras vidas donde nos sentimos así. Decimos, por poco y me voy. Y esta mañana quiero decirles, hermanos, hay veces que en nuestra vida pasamos situaciones difíciles. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí en estos momentos, estamos viviendo en estos momentos por situaciones complicadas, donde podemos decirle, Señor, así me siento como Asaf.
casi, por un poquito, en estos meses pasados o en estos días pasados, o hoy, que estamos a 30 de mayo, casi deslizo mis pies. Y quiero que veamos la historia de Asaf, hermanos, porque tal vez no sea diferente a la que estamos viviendo nosotros. Asaf empezó a ver en el versículo 3 algo y dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y a veces, hermanos, nosotros empezamos a pasar situaciones difíciles y volteamos y decimos, ¿y por qué a él le va bien? Miren, yo he escuchado, amados hermanos de esta iglesia y de otras iglesias que me decían, pastor, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor que ahora. Tenía mejores trabajos que hoy. Económicamente estaba bien. Miren, no estaba enfermo. Y empezamos a ver, miren, no es ajeno esto. Veamos a Asaf lo que le está sucediendo. Y dice, miren, veo cómo, ¿qué es un arrogante, hermanos? ¿Alguien tiene alguna definición de qué es un arrogante? Yo lo busqué en el diccionario y dice que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Eso es un arrogante según el diccionario. Y entonces Asaf dijo, yo vi cómo esos que tratan mal a los demás, les empezó a ir bien. Y me voy a ir saltando versículos, hermanos, me voy a saltar hasta el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. Y luego hace una pregunta en el versículo 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Y a veces nos hacemos estas preguntas. ¿Será que Dios sí sabe cómo me estoy sintiendo ahorita? ¿Sabrá de veras mi condición? ¿Sabrá mis necesidades? ¿Sabrá que no tengo un trabajo? ¿Sabrá por lo que estoy pasando? ¿Sabrá que me están acorralando? Y hermanos, a mí me encantan los salmos. De veras, yo me deleito leer los salmos y por eso aquellos que llevan la lectura bíblica que está aquí en la congregación, y si no la llevan, acérquense a la hermana Ruth, que por ahí está. Ahí está la hermana Ruth. Ella tiene las lecturas bíblicas. Aquí en la iglesia todos los días se lee un salmo y un proverbio. Y me encantan los salmos a mí, hermanos, porque todos los salmos empiezan, oh Jehová. Y luego empieza el salmista a decir, me siento acorralado, me duele la uña, me duele la rodilla, y van los osos tras de mí, y ahí viene el león, y caí en un pozo, y me siento en el lodo cenagoso. Y yo me puedo identificar con eso, porque son cosas que vivimos día tras día. Pero si ustedes leen los salmos, todos ellos, de repente llega un corte donde dice, pero, o más. Y entonces el salmista voltea sus ojos al cielo y dice, pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres el que va conmigo a través del valle de sombra de muerte. Tú eres el que me rescata del hoyo mi vida. Tú eres el que me llena de favores y misericordias. Y por eso a mí los salmos me encantan, porque narran nuestro diario vivir, hermanos. A veces nosotros pensamos que los cristianos es ir a la iglesia el domingo y llenarnos del Señor, pero el lunes se nos olvida y dice, ya no me sirvió lo del mensaje del domingo para el lunes. Y no debe de ser así, hermanos. Nosotros debemos de vivir cada día confiando en nuestro Señor. Pero sigamos viendo a Asaf. Está preguntando en el versículo 11, ¿será que Dios de veras conoce lo que me está pasando? O sea, ¿Él sabe de veras lo que estoy viviendo? Dice el versículo 12, he aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense qué está diciendo aquí Asaf, hermanos. Asaf está diciendo, ¿para qué me guardé? Miren, si hubiera hecho la tranza en ese trabajo donde hubiera ganado 5 veces, no estaría como estoy hoy. Y todo por guardarme, vean cómo estoy. Dice el versículo 13, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No me lo digan, pero ¿algún día han pensado eso? Tantos años en la iglesia, tantos años guardándome, tanto tiempo tratando de seguir a Dios y vean mi resultado. Y esto, hermanos, es una lucha que tenemos aquí. ¿Saben? El enemigo de nuestras almas va a querer meternos esas ideas todo el tiempo. ¿Se acuerdan del jardín del Edén?
¿Qué le dijo el enemigo a Eva? ¿No les ha dicho Dios que no quiere que sean como Él? Dios no quiere que prosperen. Dios no quiere que conozcan todo. No quiere que les vaya bien. ¿No fue lo que le dijo el enemigo a Eva? ¿Acaso Dios no quiere que sean como Él? Y hermanos, ¿eso es cierto? No quiero que se les olvide cómo inició este salmo. Dios es bueno. Y el fin de Él es que te vaya bien. Pero no me quiero adelantar. Sigamos. Versículo 15. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos. Y Asaf dice, mira, me gustaría ponerme al nivel de esos impíos que veo que prosperan, a los que les tengo envidia. Pero ¿sabes qué? He aquí a la generación de tus hijos engañaría. En el fondo Asaf decía, yo sé que eso no está bien. Yo sé que si me comparo con ellos no está bien y voy a engañarme a mí mismo y voy a engañar a los hijos de Dios. Y el versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y a veces, hermanos, nosotros compartimos con otros y por eso es importante venir a la iglesia, hermanos. Porque a veces nos estamos nosotros yendo en un hoyo que no sentimos un freno y sentimos que nos vamos y queremos agarrarnos de las paredes, pero cada vez nos vamos más profundo. Pero alguien puede ayudarte en la casa del Señor. Alguien puede animarte. Alguien puede levantarte la mano. Alguien puede detenerte de irte a ese pozo. Y por eso es importante que no estés solo. Voy a leer textualmente esto que escribí aquí. A veces venimos a la iglesia y gritamos aleluya, pero regresamos a casa y seguimos enfrentando pruebas y desafíos solos. Y a veces empezamos a analizar si las cosas pasan por nosotros, o si es culpa de nuestros papás, o si es culpa de nuestros antepasados, o si en la Edad Media algún emperador hizo algo que me sigue afectando hasta el día de hoy. Y nos empezamos a decir, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sigue sucediendo esto que nos sucede? Mas tú, Jehová, versículo 17. Y aquí este salmo se parte, aquí es donde este salmo tiene su cambio. Y aquí es donde quiero llamar su atención, hermano. Ya leímos cómo Asaf dice, mira, están bien gordos esos. Así dije, que se les salían los ojos de gordos. Qué bueno que no me ve hoy Asaf. Pero dice, mira cómo les va bien a ellos, todo les va bien. Y yo, mira, aquí estoy. Como dije hace 8 días, Asaf decía, yo soy el de la llaga podrida. Yo soy el que está ahí metido en el pozo. Pero el versículo 17, hermanos, el Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y esto es la clave si tú quieres ser un cristiano que logre terminar la carrera, y no solo terminarla, sino terminarla con gozo. Comprendí el fin de ellos. ¿Qué es la palabra comprender, hermano? ¿Quién me puede ayudar a dar definiciones? ¿Qué es comprender? Meditarlo y que baje al corazón. Ok, me gusta esa definición. ¿Alguien más? ¿Qué es comprender? Entender, ok. Miren, ¿cuántos saben qué es esto que está aquí? ¿Qué es esto? Agua. ¿Pero qué es el agua? ¿De qué está hecha el agua? Hay 2 moléculas que forman el agua. ¿Cuáles son? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, si nosotros entendemos ese enlace molecular, podemos comprender por qué el agua tiene esta forma, etc. Comprender significa no solo saber qué es esto, sino entender cómo funciona, cómo se elabora, cuál es su propósito, por qué fue creado. Y eso nos lleva a una comprensión de las cosas. Así que, hermanos, es bien diferente decir, hay un versículo que el apóstol Pablo menciona que dice, y si vivimos, para Él vivimos, ¿verdad? Y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y ese versículo es muy bonito, pero cuando te toca vivirlo, ya no es tan bonito, ¿verdad? Cuando perdiste a un ser querido, ¿te siente igual de bonito que leerlo?
Pero hermanos, cuando tienes la comprensión de ese versículo, que si esa persona vivió para Cristo, está allá, cambia, ¿verdad? Cambia entonces, dice, Él vivió para Cristo, murió para Cristo y Él está en los brazos del Padre Celestial esperando. Y entonces cambia porque comprendemos qué es lo que sucede. Y quiero que guarden eso en su corazón. Pero ¿dónde entendemos las cosas, hermanos? ¿En dónde? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Y quiero compartirles algo, hermanos. Dios puede hacernos entender por qué pasamos lo que pasa. Por qué suceden las cosas. Y si Dios te permite y te revela el plan que Él tiene para ti, hermanos, todo va a cambiar. Hay un personaje en la Escritura que así le pasó. Y déjame decirte algo, no sucede al principio de la prueba, no va a suceder al principio de la prueba, pero va a suceder después. Un personaje en la Escritura que se llamó Job, todos lo conocen, ¿verdad? Job al principio Dios le avisó que iba a pasar, ¿no, verdad? ¿Tuvo pruebas duras? Durísimas, hermano. Tal vez a Job le pasó como a Asaf. Dijo, mira, todos los malos, ¿cómo está? Y a mí que guardé mi corazón en integridad, a mí que seguía al Señor, a mí que hacía sacrificios por mis hijos, vean todo lo que vino. Pero no es el propósito hoy estudiar Job, pero quiero que veamos el final que sucede. De repente Job se encuentra ¿con quién? Con el Señor. Y el Señor le empieza a hacer preguntas a Job. Y le empieza a mostrar el proceso que Job había pasado por medio de todas esas preguntas, hermano. Y Job, ¿qué le termina diciendo al Señor? Señor, de oídas te había oído, pero hoy he comprendido lo que tú querías formar en mi corazón. Hoy mis ojos te ven. Y por eso me arrepiento de todo lo que dije en polvo y ceniza. Y ¿sabes qué, Señor? Te digo una cosa, que tú eres bueno. ¿Sabes? ¿Se fijan lo que sucede, hermanos, cuando comprendemos lo que el Señor nos quiere mostrar? Así que, ¿qué es el santuario, hermanos? Porque aquí dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué es el santuario? Yo escribí, el santuario es un lugar o un momento separado donde tenemos un encuentro y una reunión con Dios. Hoy podemos tener ese tiempo en cualquier lugar porque ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. En cualquier momento puedo tener una reunión y un encuentro separado con nuestro Dios. No necesariamente tiene que durar muchas horas, puede ser tal vez unos segundos durante el día. Cuando tenemos este encuentro con Dios, entonces podemos comprender, discernir, recibir entendimiento de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y no es un corrientazo, hermanos. Porque yo les he preguntado a ustedes, ¿han sentido algún día la presencia? Sí, un día sentí un toque, no. Eso no es esto que quiero decir. Esto que quiero decir es pasar tiempo con Dios. ¿Y cómo se pasa este tiempo con Dios? Y yo les quiero animar a hacerlo. Y esto es, miren, cuando ustedes quieren escuchar a Dios, escuchar su voz, voy a pasar un tip. Y este tip me lo pasó Pastor Tucker, presidente de nuestra confraternidad. Y me dijo, Andrés, ¿cómo pasas tu tiempo con Dios? Y bueno, pues me pongo a leer, me pongo a orar, me pongo a cantar. Y después, pues estoy orando, Señor, esto, y le cuento, y le cuento. Me dice, no me dijo está padre, ¿no? Pero me dijo, está bien, está bien, pero mira, cuando tú quieres escuchar, ¿qué tienes que hacer? Si tú estás hable y hable y hable y hable, ¿quién está escuchando? Pero si tú quieres escuchar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Dice, mira, te vas a sentar en el lugar donde tú hayas puesto para buscar a Dios y te vas a quedar en silencio hasta que el Señor te hable. Y suena contradictorio, hermanos, pero ¿qué creen? Funciona. Y entonces, yo tomé tiempos con el Señor y sí cantaba y oraba, pero después me quedaba, y les recomiendo quedarse en una posición cómoda porque
Un día me quedé de rodillas y me dije, hasta que tú me hables, Señor, aquí me voy a quedar. Y ya no sentía mis rodillas después de un rato. Pero el Señor fue fiel y me habló, hermanos. Y me quedé yo ahí sentado, hoy me quedo sentado, en silencio, esperando recibir algo de Dios. Esto es lo que dice aquí Asaf. Me metí al santuario y ahí me quedé hasta que Dios me habló. ¿Y qué fue lo que reveló el Señor? El fin de las cosas. El fin de las cosas. Nosotros nos gusta comprender el hoy, lo que va a suceder hoy y lo que va a pasar ahorita. Pero ¿sabes qué es lo que al Señor le importa? El final. Es más importante el fin de algo que el inicio de algo, porque el final de una persona es su eternidad, hermano. Y el Señor está preocupado por tu eternidad. Tú y yo tal vez estamos preocupados porque hoy no tengo dinero, o no tengo trabajo, o tal vez estoy enfermo, o lo que me sucedió hoy. Y sí, el Señor también nos ayuda hoy, hermanos, porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Pero ¿sabes qué le preocupa más a Él que el hoy? Tu eternidad. ¿Y dónde vas a pasar tu eternidad? Pero sigamos viendo a Asaf, porque todavía algo le faltaba a Asaf. Vamos al versículo 21. Dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. Así que, hermanos, ¿qué pasa cuando nos dejamos llenar de amargura en nuestras vidas? ¿Qué nos empieza a fallar? Aguas, decía por ahí un comercial. Hermanos, cuando dejamos que la amargura entre a nuestra alma, empezamos a enfermarnos, nuestro corazón, nuestros huesos. El proverbio dice que el espíritu triste seca los huesos. Así que si te estás llenando de amargura, te tengo un antídoto. Ve el versículo 22. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Y la palabra bestia ahí en el hebreo da la idea de alguien mudo, alguien que no puede hablar, alguien que no puede expresarse delante de ti. Así que tengamos cuidado, hermanos, de lo que vemos día a día. Yo sé que nos gustaría ver respuestas para todo. Y hoy está creciendo todas las personas que no están creyendo en Dios porque, ¿sabes qué? No encuentran las respuestas. ¿Y sabes por qué no las encuentran? Y no las van a encontrar porque solo hay un lugar donde están esas respuestas. Y esas respuestas están cuando entramos en el santuario y buscamos a Dios. Dios no les da las cosas a quien sea. Las cosas escondidas a quien pertenecen, dice la Escritura, a Él. Si de veras quieres respuestas para tu vida y para lo que está sucediendo, hermano, entonces tenemos que meternos en el santuario y buscar al Señor. Déjame decirte que a veces ni el pastor va a tener la respuesta que Dios está buscando o que tú estás buscando. A veces tú tienes que ir y meterte en el santuario y buscar al Señor. Digamos versículo 23 y vamos a enfilarnos a la parte importante. Con todo, yo siempre estuve contigo, dice el versículo 23. Me tomaste de la mano derecha. Y yo sé que esto lo hemos leído en otras ocasiones, hermanos, pero a pesar de que a veces nosotros dudamos del Señor, a pesar de que a veces decimos, Señor, no estás aquí, fíjense lo que dice este salmo. Él siempre nos está ahí. Y esta expresión que dice, nos tomaste de la mano derecha, da la idea de cómo, en la palabra en hebreo da la idea como que tenemos que cruzar de un lugar a otro. Hagan de cuenta que tengo que cruzar de aquí a otro lado, y alguien se estira y te jala para pasarte al otro lado. Es como si nosotros estuviéramos en un precipicio que no podemos cruzar, y Dios se estira con su mano y nos ayuda a pasar. Esa es la idea que da esta palabra, esta frase que está aquí, me tomaste de las manos derecha. Yo escribí aquí, a pesar de que a veces dudamos, vemos que el Señor dice que siempre está con nosotros. Él nos toma de la mano y nos quiere llevar, pero no solo al otro lado, hermanos. Él nos quiere llevar a la eternidad. Acuérdense que Él está pensando en la eternidad. Sí está con nosotros aquí,
pero nos quiere extender a la eternidad con Él. Y esto es lo que nos dice este versículo. Dios nos llama a las sendas antiguas. Y hay varios versículos en la Escritura donde dice regresen a las sendas antiguas, pero esas sendas antiguas, la palabra hebrea es el olam. Y el olam significa el Dios eterno. Él nos quiere llevar a la eternidad. Así que hermanos, Dios te va a hablar de la manera que necesites que te hable. No importa las cosas que Él tenga que mover para hablarte, porque Él nos toma de la mano y no nos suelta, a pesar de nuestras dudas y que muchas veces tenemos envidia aún de la gente que no conoce a Dios y decimos por qué les va bien. A veces nos esforzamos en nuestros trabajos y quien recibe los aumentos y promociones son los que hacen tranza y son tramposos. Yo creo que los ha pasado. Yo les he platicado mi testimonio de que yo competía por una gerencia y la ganó mi rival, mi enemigo. Bueno, no es mi enemigo. Él se creía mi enemigo. Y cuando ganó su primer acto de campaña, como hoy que estamos en campaña, saliendo de la junta, pues nos llamaron a los dos, que éramos los candidatos, y nos dijeron, bueno, ganó, no voy a decir su nombre por si me está escuchando, ganó fulanito. Yo me paré y le dije, felicidades, ojalá que te vaya muy bien en tu nueva gestión. Y cuando salimos de ahí me dijo, mi primer trabajo va a ser correrte de esta empresa. Y la razón por la que no nos llevamos bien es porque él odiaba a los cristianos. Era la única razón, no era nada de trabajo. Él simplemente odiaba a los cristianos y él sabía que yo era cristiano. Entonces, por esa única razón, su primer misión como gerente era correrme. Yo recuerdo que le respondí, lo bueno es que no trabajo para ti, yo trabajo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él quiere que mi tiempo aquí termine, yo estaré contento. Y si Él quiere que mi tiempo aquí siga, pues también estaré contento, ¿verdad? Y sí, fue un tiempo difícil porque me cambió mi horario muchas veces. Ahí se trabajaban 24 horas, así que me cambió a la noche, me cambió a la tarde, me cambió a la mañana. Pero yo le dije, Señor, tú quieres formar algo en mi corazón a través de esto. Y sí, hermanos, el Señor me mostró que yo tenía un problemita ahí en mi corazón todavía y tenía que ser pasado otra vez por el molino para que el Señor quitara ciertas áreas de mi corazón. Y el Señor, hermanos, nos va a hablar de la forma que tú y yo necesitemos. A veces Él nos cierra puertas para hablarnos hasta que nosotros entendamos qué Él nos quiere mostrar. A veces Él nos va a pasar otra vez por un molino, a veces por un horno de aflicción. No sé, Dios tiene diferentes formas de hablarnos. A veces nosotros no entendemos hasta que pasan cosas fuertes. Recuerdo a uno de mis tíos que ya está con el Señor, pero él decía, Señor, no me grites, nada más háblame. Porque tuvo un accidente muy fuerte donde volcó la camioneta y pasaron cosas. Pero a veces el Señor necesita hablarnos así, hermanos. Porque ¿sabes que Él nos ama tanto? Que Él nos quiere llevar a la eternidad con Él y va a hacer lo imposible para llamar nuestra atención. Así es nuestro Dios de amoroso. Este salmo inicia diciendo que Él es bueno. Y a Asaf Dios le mostró que Él va a hacer lo imposible para llamar nuestra atención, no importa qué métodos tenga que usar. Él nos va a tomar de la mano y nos va a llevar a la eternidad. Y vamos a versículo 24, enfilarnos ya hacia el fin del salmo. No sé si está la presentación por ahí. Fíjense cómo dice este versículo 24. Me has guiado según tu consejo, pero esta palabra en hebreo dice según tu propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, hermanos. Yo no sé si lo has encontrado o no, pero Él tiene un propósito específico para ti. Y vean cómo dice, y después me recibirás. Y esta palabra recibirás en el hebreo dice lo que está ahí entre paréntesis, no sé si lo puse ahí, creo que no. En el hebreo dice, me cargarás y me llevarás. No sé si algún día recuerdan ese cuadro de las pisadas en el mar. Y este cuadro, había una serie de pisadas, había 2 juegos de pisadas, pero de repente nomás había una, ¿sí recuerdan ese cuadro? Ahora se los voy a contar para los que no. Alguien llegó al cielo y en el cielo le decía, Señor, en este momento más difícil de mi vida,
cuando más te necesitaba, cuando la peor estaba pasando, se dio cuenta que solo había un juego de huellas en la arena. Y le dice, ¿por qué me dejaste solo, Señor? Ahí era el momento más difícil. Ahí era cuando más te necesitaba. Ahí era cuando me sentía solo. Y en los otros momentos de su vida había 2 juegos de huellas. Y el Señor le decía, es que yo siempre estuve contigo. No, no siempre estuviste conmigo. Ahí en lo más difícil solo hay un juego de huellas. Y entonces el Señor le abrió sus ojos. Y en esos momentos el Señor lo llevaba cargando. Ese único juego de huellas eran las del Señor Jesús. Te llevaba yo en mis brazos. Ya no podías caminar. Esto es lo que está diciendo esta parte del Salmo aquí. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás. Esa palabra recibirás da esa idea de que alguien nos lleva cargando y nos va llevando. Y luego dice, en gloria. Y esta palabra en gloria quiere decir honor, abundancia, riqueza, reputación o esplendor. Pero estas riquezas, hermanos, son riquezas eternas. No son riquezas como nosotros pensamos son riquezas de fe, de amor, de esperanza, de gozo, de paciencia, de desarrollar las cosas que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso, hermanos, quiero insistir. Es importante que aquí en la iglesia del Señor usemos los dones que Dios nos ha dado. Que nos edifiquemos, porque cuando alguien es débil, otros podemos ir y levantarlo. Cuando alguien cae, otro puede ir y levantarlo. Cuando alguien tiene necesidad, alguien puede ir y animarlo. No somos aún supercristianos, pero somos un cuerpo y podemos ayudarnos los unos a los otros. Y termina el Salmo en el versículo 25 diciendo, un canto que entonamos aquí. Y le voy a pedir a mi esposa si puede pasar el piano. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y hermanos, quisiera terminar esta mañana con el versículo 28. Y si no se quedaron con nada de lo que he compartido esta mañana, quiero que se queden con el versículo 1 y con el 28. El 1 es que Dios es bueno. Y guárdate eso aquí en tu corazón. Guárdalo. Dios es bueno. El enemigo te va a querer meter ideas de que Dios es malo. Que estás sin trabajo y que estás así, que vas a seguir así, y que o vas por enfermedad, por alguna pérdida y que Dios no es bueno. Pero cuando lleguen esas ideas a tu corazón, quítalas. Entra en el santuario, busca a Dios, pasa un tiempo con Él para que Él te haga entender, hermano, y te muestre el porqué. Miren, hoy que tuve yo mi accidente que todos ustedes supieron, yo dije, Señor, ¿qué pasó? Era el aniversario, ¿verdad? El otro día, Señor, ya teníamos todo planeado. ¿Y qué sucedió? Necesito. Y yo hice una oración que les quiero compartir. Espíritu Santo, revélame tu verdad. ¿Por qué pasó esto? Sí, fue una negligencia, etcétera, pero hay algo más atrás. Y pasé yo un tiempo con el Señor y el Señor me abrió mis ojos, hermanos, y le dije, el Señor me tuvo que hablar de esa manera para pararme en un área de mi vida que yo iba a estrellarme derechito en que el Señor ya me había estado hablando, pero yo lo había estado dejando, hasta que el Señor dijo, no más, hay que parar esto. Y el Señor sabe cómo pararnos, es especialista, hermanos, en cómo pararnos. Pero el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero espérenme tantito. Quiero decirles qué significa esto de contar sus obras. Miren, es diferente que yo les diga, si alguien les ganó un puesto en el trabajo, no se preocupen, sigan adelante, Dios tiene un plan. Se oye padre, ¿verdad? Pero es diferente que les diga, miren, voy a contar mi testimonio. Alguien me ganó ese puesto que yo quería.
y me dijo que me iba a correr. Pero fui al santuario. Dios me mostró que Él quería trabajar algo en mi corazón a través de esa persona. Y cuando Dios terminó de trabajar esa área en mi corazón, ¿saben qué pasó? Esta persona que me quiso correr hizo una tranza con una factura. Y lo descubrieron y lo corrieron. ¿Y saben a quién le dieron el puesto? Dijeron, Andrés, ese puesto siempre tuvo que haber sido tuyo. Y me lo dieron. Y gracias a Dios pude estar ahí y tuvimos una muy buena gestión hasta que el Señor me dijo que se acabó el tiempo en ese trabajo. Entonces sí entendí por qué Dios me pasó por ese proceso. Entonces les puedo contar las obras de Dios. Y no solamente son, no se preocupen, todo va a estar bien, no. Puedes contar el propósito que Dios tenía. Puedes contar el proceso que va a suceder. Y puedes contar el fin de ese propósito. ¿Se entiende, hermanos? Eso es lo que está diciendo este versículo. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, porque he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contarles sus obras. Asaf les está diciendo, miren, sí pasé por un tiempo de crisis, casi me voy, pero Dios abrió mis ojos y me hizo entender el final de esos malos, que esos malos van a terminar un día del infierno, pero que Dios se preocupa por mí y por mi eternidad. Y me mostró el proceso que tengo que pasar para que al final yo llegue a la eternidad con Él, lleno de abundancia, de gloria. Y que cuando yo estoy solo y siento que no puedo, Él me va a llevar en sus brazos y va a extender su mano derecha para llevarme a la eternidad. Eso fue lo que Asaf nos está diciendo en este salmo. Sí, casi me caigo, pero me acerqué al santuario y Dios me hizo entender. Contar todas las obras de Dios es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nos va a sacar, nos va a llevar a la buena o como sea necesario, escribí yo, porque Él se comprometió a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y entonces empezaremos a enumerar sus obras, hermanos, las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y podemos ir al santuario y decirle, Espíritu Santo, revélame tu verdad acerca de esta situación. El propósito de Dios, hermanos, no es solo que pasemos por pruebas o situaciones difíciles, sino es entender el proceso que Él nos está llevando. Entonces, podemos contar las obras de Dios. Es muy distinto compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por qué nos llevó por ciertos caminos o experiencias, cuando ya entendimos por qué Él nos metió por eso, que solo decirle a alguien, tú confía en Dios. ¿Se acuerdan que algún día compartí un mensaje así? Tú confía. Pues sí, pero ¿confío en qué? ¿O cómo? ¿O cuándo? ¿Cómo se come eso de la confianza? A decirle, yo pasé por ahí y Dios me mostró el proceso y al fin de eso te voy a mostrar cómo funciona y te voy a contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso, hermanos, es lo que dice este salmista. Necesitamos hombres y mujeres que sepan enumerar y contar las obras de Dios. A veces abrazamos el dolor, o abrazamos la ansiedad, o abrazamos la desesperación, y nos olvidamos de lo que en realidad Dios ha hecho. Miren, hace 8 días, el sábado pasado, yo pasé un muy buen tiempo con una de mis tías que perdió que su esposo partió con el Señor, mi tío José Luis. Y yo le dije, ¿por qué no cambiamos el lente de las cosas? Porque yo lo tuve que hacer. Les voy a ser sincero, él era uno de mis tíos preferidos por el lado de mi mamá. Yo lo quería muchísimo. Y le dije, ¿por qué no recordamos y le damos gracias a Dios por los años que nos lo dejó? Y por las cosas que aprendimos. ¿Saben? Uno de las cosas que yo le aprendí a él me dijo, mira hijo, yo no busco un gran ministerio. Él dijo, mi meta es ser como Noé. Y Noé, después de 120 años de ministerio, ¿verdad? Porque predicó 120 años. ¿Cuántas almas ganó Noé, hermanos? ¿Cuántos? Él, su esposa, sus 3 hijos
y sus 3 nueras. ¿O se hace? 8. Curiosamente mi tío tenía 3 hijos. Así que él dijo, si yo gano a 8, o sea, él, su esposa, sus 3 hijos y los esposos de sus hijas y la esposa de su hijo, termine. ¿Y saben qué, hermanos? Dios se lo concedió. Ver a sus hijas casadas con personas que están sirviendo al Señor, ver a su hijo casado y también sirviendo al Señor, y el Señor se lo llevó. Y yo le dije, tía, Dios le permitió a mi tío ver su deseo de su corazón cumplido. Así que, aún el dolor, hermanos, es parte de lo que Dios nos quiere enseñar a impartir en nuestras vidas. Pero no nos concentremos en eso. Entremos en el santuario y pasemos tiempo con Dios. Y digámosle, Señor, ¿me puedes mostrar por qué estoy pasando por esto? ¿Cuál es tu proceso? ¿A dónde me quieres llevar en medio de esto? Hoy muchos buscamos respuestas para nuestras familias, nuestro futuro. Pero quiero darte un tip. Y esto me lo regaló mi hermana Linda Holmes un día, que estuvimos platicando con ella. Cuanto más profundo sea tu dolor, más profunda será la revelación de Dios en tu vida, porque Dios sabe recompensar a los suyos. Y la porción que te toca y la roca de tu corazón estará allí. Vamos a estar de pie. A veces lo que Dios hace no tiene sentido. Y no busquen estos versos, solo los voy a leer rápido. Proverbios 25:2 dice, gloria es de Dios encubrir un asunto. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios que encubres. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes a dónde va el viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. E Isaías 55:8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor, porque como son los cielos más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo no sé cómo estés hoy, en esta mañana, pero el Señor ayer me hacía ver que hay personas que se sienten como Asaf, que están casi a punto de tirar la toalla, pensando en deslizar, pensando en parar. Y yo le dije, Señor, quiero compartir un mensaje complementario al día hace 8 días. ¿Y si no sucede lo que pienso? ¿Pero qué pasa si yo ya no veo más? Si no veo esperanza, si veo que todo se está mal, que me estoy hundiendo. Y el Señor me regaló este salmo para decir, yo soy bueno. Y si tú entras en el santuario y pasas tiempo con Él, Él te puede mostrar el propósito. Yo no sé cuánto tiempo lleves, pero sí te puedo garantizar que si tú dejas que Él te tome de su mano, Él te va a llevar a la eternidad. Y quisiera cerrar cantando este canto. Señor, tú eres mi roca. ¿A quién tengo en los cielos? Dice Asaf. Mi roca tú mi gozo, tú mi porción. Yo te quiero animar que si te sientes en esta mañana así, o en algún momento en la vida te sientes así, corre al santuario del Señor y dile, Señor, Espíritu Santo, revélame por qué estoy pasando esto. Dime qué tengo que hacer. Pero no te estoy diciendo que empieces a expresar. Quédate ahí un tiempo con el Señor en tu casa, en tu cuarto. Busca un lugar y dile, Señor, háblame. Necesito escuchar tu voz en esta mañana. Cantemos y si alguien está así, expréseselo al Señor esta mañana, hermanos. Derrama tu corazón delante del Señor. ¿A quién tengo en los
cielos sino a ti, nada fuera de ti deseo, mi carne y mi ser pueden desmayar, mas tú eres mi roca. ¿A quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Nada fuera de ti deseo, mi carne y mi ser pueden desmayar, mas tú eres mi roca, Señor. Mi roca tú y mi canción, tú mi gozo, mi precioso Señor, mi fuerza tú y mi canción, mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor a proseguir. Mi roca tú y mi canción, tú mi gozo, mi precioso Señor, mi fuerza tú y mi canción, mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor a proseguir. Si hay alguien en esta mañana que se siente como Asaf, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, así me siento? Por poco han resbalado mis pasos, por poco he pensado en volver. No entiendo el proceso, pero sí sé que tú eres bueno, Señor. Y quiero pasar un momento en tu santuario, en tu presencia, para que tú me muestres tu propósito. Díselo ahí en tu corazón. No te voy a pedir que levantes tu mano ni que hagas nada, pero exprésale al Señor esta mañana: Señor, yo necesito que me hables, necesito que me muestres tu plan, necesito que me muestres tu propósito.
ojos alzo a ti, me impulsa tu amor a proseguir. Mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor. No te he llamado, dice el Señor, a quedarte corto. No te he llamado a quedarte postrado en el desierto. Mi plan para tu vida sigue vigente. Mis promesas para tu vida siguen vigentes. Porque yo te he llamado para levantarte y para levantarme un ejército de personas que se mantienen firmes. Porque te he llamado con un propósito y mi propósito no se ha modificado, dice el Señor. Por tanto, hoy te llamo a que te levantes, a que entres en mi presencia y nos pongamos a cuentas, dice el Señor, para que yo pueda hablarte y mostrarte el plan perfecto que yo tengo para tu vida. He aquí, dice el Señor, yo me levantaré un pueblo y un ejército de personas que hayan confiado en mí. Y esas personas levantarán mi nombre en esta generación. Esas personas levantarán mi poder en esta generación. Pero aquí, dice el Señor, es necesario que te acerques a mí para que te muestre el plan perfecto que yo tengo para tu vida y que he estado trabajando, dice el Señor, porque yo he estado trabajando en tu vida sin descanso. Así que levántate, no te quedes donde estás, levántate y camina, dice el Señor. Pueden desmayar, mas tú eres mi roca, Señor, mi roca tú y mi canción, tú mi gozo, mi precioso Señor, mi fuerza tú y mi canción. Mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor a proseguir. Mi roca tú y mi canción, tú mi gozo, mi precioso Señor, mi fuerza tú y mi canción. Mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor proseguir. Mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor a proseguir. Mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia
y te conceda su paz. Y Señor, yo te pido que tú levantes a esta iglesia. Señor, no permitas que nos deslicemos, que nos cansemos, que pensemos en volver atrás. Señor, yo sé que hay situaciones duras, complicadas, difíciles. Ha pasado mucho tiempo en algunos y algunos han pensado en regresar, pero yo te quiero pedir que tú fortalezcas esas rodillas cansadas, que tú levantes, Señor, esa voluntad, que tú levantes esos espíritus que se sienten cansados. Y Señor, que tú puedas poner de tu fuerza, de tu unión, de tu espíritu nuevamente en sus vidas. Que tú les hables una palabra nueva, que tú abras puertas nuevas, Señor, y que tú levantes a esta iglesia para cumplir el propósito que tú nos has marcado. Señor, levántanos, aviva nuestra fe, aviva nuestro espíritu, para que podamos ser ese pueblo que tú estás buscando en medio de estos tiempos y en medio de esta generación. Y a ti, Padre nuestro, te doy gracias, porque yo sé que tú eres bueno y solo bueno, Señor. Y vamos un día a enumerar tus obras y a contar tus poderosos hechos. En medio de la congregación te alabaremos, te bendeciremos, te exaltaremos, porque tú eres nuestro Dios. Y te damos toda la gloria, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y antes de irnos esta mañana, hermanos, dile a alguien o a 2 o 3 personas: Dios es bueno y un día vamos a contar sus obras. ¿Lo crees? Yo lo creo, hermanos. Así que antes de irte, díselo por lo menos a 2 o 3 personas. Les recuerdo que la caja de las ofrendas está del lado izquierdo. Nos vemos el día miércoles en la transmisión y que el Señor sea con ustedes en esta semana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Your great love is all I desire. To know you more is my deepest cry. To be like you and to know your heart. To serve you, Lord, I am set apart. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Your great love shows me how to live. You forgave me so that I forgive. You died for us and then rose from the grave. Our God and King is strong and mighty to save. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful, and forevermore your praises will sing. Those who are called, chosen, and faithful shall all stand before our God and King. May we be called, chosen, and faithful,
You were faithful